¿En cuántas figuras podríamos dividirlo esto? Es claramente una figura compuesta. ¿Lo podemos dividir en 5? Es más difícil. 5 se puede, 5, ¿no? Fíjense, si lo dividimos esto así, se puede hacer 5 figuras. En 3 también, ¿no? ¿Cuál conviene más, hacerlo en 5 o en 3? En 3, correcto. Mientras menos figuras ustedes trabajen, más rápido van a hacer su cálculo. Entonces, correcto, vamos a hacerlo en 3 porque es más práctico. Bien, entonces calculemos. Esto sería, ¿no? Si lo dividimos en 3 figuras. La figura 1 va a ser el rectángulo de arriba, la figura 2 el del medio, la figura 3 el rectángulo de abajo. Los 3 son rectángulos, por lo tanto los 3 aplica el base por altura, ¿no? El área de un rectángulo. ¿Y qué más? ¿Dónde está el baricentro de un rectángulo? Mitad de la base, mitad de la altura, correcto. Ahora, aquí hay que guiarnos por las distancias. Pregunto, ¿no? Fíjense, bueno, ya está. La figura 1, fíjense, la figura 1. Vendría a ser esta figura de acá. ¿Cuánto serían sus dimensiones de la figura 1? ¿Cuánto sería su base y cuánto su altura? Su base 20 centímetros y la altura... Y 3 de altura, ¿no? Correcto. 20 por 3 sería la base por la altura 60 centímetros cuadrados. Como sabemos, el baricentro está a la mitad de la base y mitad de la altura, pero siempre partiendo desde el borde inferior y desde el borde izquierdo. Ahora, ese punto es una coordenada, ¿no? Bueno, ese punto tiene coordenadas. La coordenada en X vendría a ser, fíjense, sería la mitad de la base, es decir, la mitad de 20, 10 centímetros. ¿Y la altura cuánto sería toda esta coordenada Y? Sería la mitad de la altura 1.5 metros más, bueno, centímetros, perdón, más 4 más 3, ¿no? O sea, 3 más 4, 7, más 1.5, 8.5. Es que es 5, esa es la altura. Ah, la altura es 5. Ah, perdón. Ya, 4 era el espesor, ¿no? Sí, correcto. 1.5 más 5 más 3. 3 más 5, 8. 8 más 1.5, 9.5. Muy bien. A ver, aquí lo que me gusta de que es con diapositivas es que se puede participar. A ver, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, no sé si puedes dibujarlo. ¿Dónde estaría el centro de gravedad de la figura 2? La mitad de la... Pero dibújalo. Bueno, veamos ahora la figura 2, ¿no? Dice que lo borre. base 4, altura 5, 4 por 5, 20 el área. La coordenada sería la mitad de la altura, la mitad de 5, pero la mitad de 5, 2.5, más esta distancia, 3. 3 más la mitad de 5, 5.5. Y en X, 10 directamente. No fíjense que coincide con el centro de gravedad de la primera figura. Los dos están a 10. Muy bien. El tercero, ¿cómo sería el tercero? Andárselo. Ya bien, la base 20, la altura 3, ¿no? 60 el área. ¿Cuánto dijiste que era en X? 10, muy bien. ¿Y Y? 1,5, ¿no? Muy bien, correcto. Listo, fíjense que tenemos todas las áreas y todas las distancias X y todas las distancias Y. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula, ¿no? Que da con sumatoria, que es más fácil. Esta fórmula de la sumatoria se creó para no hacer integrales, ya que pues antes veían que integrar, bueno, ahora ya no hay tanto problema, ¿no? Porque hay programas que integran, ¿no? Me han oído hablar del Wolfram o hay otros programas, no me acuerdo, había otro que yo utilizaba con mis compañeros para verificar cuando estábamos en ecuaciones diferenciales. No me acuerdo, había otro más. ¿Cómo? Map, no era map. Otro más creo que era. Ahora, eso que lo utilizamos porque yo estaba pues en ecuaciones uno cree que son todas estas fórmulas, acá toda esta deducción. Estamos hablando de la 1700 por ahí más o menos, o sea, esto es ya casi más de 3 siglos de antigüedad tiene esto. Ustedes saben bien, ¿no? ¿Quién fue el que, bueno, hay una polémica, ¿no? Entre quién fue el que creó el cálculo diferencial, si Newton o lo creó Leibniz, que es un alemán. Y estos dos estamos hablando de los años 1600, por ahí, bueno, finales de 1600. Hay una polémica porque hay algunos que dicen que Newton le plagió a Leibniz, dicen que fue el primero último.
un alemán. Pero otro decía, no, que fue Newton. Entonces ya es más, hasta me animaría a decir, no político, sino que, bueno, sí algo de político. Porque ustedes saben que Newton es pues, inglés y Leibniz es alemán. Entonces lo de la escuela esta inglesa lo defendían a Newton, ¿no? Que fue el que creó el cálculo diferencial. Y los de la escuela europea, o sea, los que están en la Europa continental, decían, no, que fue Leibniz. Esto es una polémica. Ellos, supuestamente uno de estos fue el que primero lo hizo. El cálculo, o sea, de las integrales, la derivada, toda esa ecuación. Bien, entonces le decía, por ese problema de hacer integrales es que se utilizó esta forma consumatoria que es mucho más rápida. Entonces ahí sería simplemente desarrollar A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3, abajo A1 más A2 más A3. Tenemos todas las A, todas las X, todas las Y, así que solamente reemplazar. A1 nos había dado 60, X1 10, A2 20, X2 10, A3 60, X3 10. Fíjense, A1, X1, A2, X2, A3, X3. Y abajo A1, A2, A3. Calculando, ahí tenemos 1400, abajo 140, 10. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada. Podríamos habernos ahorrado el cálculo de XG utilizando ¿qué cosa? El eje de simetría, ¿no? Correcto, ustedes ven que acá hay un eje de simetría. O sea, lo que tengo de este lado es lo mismo que hay del otro lado. Un eje de simetría. Cuando hay un eje de simetría, directamente yo puedo calcular ¿qué cosa? Acá el XG. ¿Cuánto sería el XG entonces viendo el gráfico? 10 directamente, ¿no? 10 directamente. Pregunta, ¿ustedes creen que hay otro eje de simetría más acá? No. ¿Cómo que no? A ver. Sí. Fíjense que acá hay otro más. Lo que hay de este lado, lo mismo que hay arriba. Aquí hay otro eje de simetría. Por lo tanto, esa distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto es? 5,5. 3 más 5,5. 5,5, ¿no? 3 más la mitad de 5, 2.5. 2,5 más 3, 5,5. Entonces ya está. Esta intersección, ¿qué sería? ¿Qué sería este punto? Correcto, el centro de gravedad de toda la figura. Vamos a ver si aquí al cálculo también le dio 5,5, le dio su YG. Vamos a ver. Veamos, entonces igual lo mismo, se reemplaza, ¿no? Se reemplaza A1, Y1 más A2, Y2 más A3, Y3 sobre A1 más A2 más A3. Efectivamente le dio 5,5 centímetros. O sea, podríamos haberlo hecho directamente aplicando ejes de simetría. Muy bien, esa es una figura 1. Veamos otra más. No, y bueno, aquí está el resultado final, ¿no? Con sus coordenadas. X10, YG, ahí está. Veamos otra figura. ¿En cuántas figuras podremos dividirlo esto? En 3. A ver. 4. Semicírculo, el ¿Ya correcto? Un semicírculo aquí arriba. el rectángulo y el triángulo. El triángulo, ¿no? Correcto. Ahí está, ¿no? Un semicírculo, un rectángulo, un triángulo. La fórmula del semicírculo pi por r al cuadrado sobre 2. ¿A qué distancia, no? ¿A qué distancia, si tomamos como ejes un eje X y un eje Y acá, a qué distancia está el centro de gravedad de un semicírculo? Esta distancia de acá, ¿a qué es igual? 4 tercios de radio sobre pi. Esta distancia de aquí hasta acá, ¿qué sería? Radio. Un radio, ¿no? Hay un radio, correcto. Eso es lo que estamos dibujando ahí. Muy bien. De los otros, un rectángulo sabemos que es base por altura y está a mitad de la base, mitad de la altura. El triángulo, base por altura sobre 2, ¿y a qué distancia está el centro de gravedad de un triángulo? ¿Mitad de la base? No.
A un tercio. A un tercio está acá. Fíjense, desde el ángulo recto a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Bien. Estas tres figuras. Acá vamos a tener lo siguiente, sería la figura 1. La figura 1, su radio, ¿cuánto valdría su radio de la figura 1? A ver. 5. 5, ¿no? 5 centímetros, muy bien. Tomando en cuenta de que el radio vale 5 centímetros, sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Pi por 5 al cuadrado sobre 2 da 39,27. ¿Cuántas serían las coordenadas? En X, ¿cuánto sería? 5. 5, ¿no? Un radio directamente. ¿Y en Y cuánto sería? What the fuck, eso no es. ¿Cuánto sería acá, la coordenada en Y? 9. Fíjense, sería 5 más 2, 7. 7 más, y aquí la fórmula del 4 tercios de radio sobre pi. 7 más 4 tercios del radio 5 sobre pi, ¿no? 4 por radio subdividido 3pi. Bueno, eso se vería mejor así, ¿no? Sería la primera distancia 5 más esta segunda distancia 2 más 4 tercios del radio que vale 5 dividido pi. Que es lo mismo que está acá, 5 más 2, 7, 4 por 5 dividido 3pi. Nos da 9,2. Ahora otro más, a ver otro que dibuje dónde está para ver para la figura 2. ¿Otra vez? No, 6, altura 7. El producto de ambos me da el área. En X la mitad de 6, en Y la mitad de 7, 3,5. Ahora para la figura 3, otro voluntario.